desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Segundo domingo de mayo, Día de la Madre, y mamá se merece lo mejor en su día. Hay que invitarla a Puerto Cortés para que aborde el sabor de la cocina nacional e internacional en Restaurante El Crucero. El Crucero, Playas de la Coca-Cola, frente al mirador de Puerto Cortés. Bar, karaoke y pista para gozar la música en vivo con el mar de compañía. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda. Tiendas Victoria. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María recibiré. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María recibiré. La Undani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. Señoras y señores, bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión a nivel nacional. Gracias a la comunidad internacional por seguir esta programación desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, el estudio auxiliar de Maya Televisión instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Este es un colegio de nivel medio, orgullo de la educación de Honduras, y ojalá que lo tome en cuenta el señor ministro Marcial Solís Paz y también todos los operadores del sistema educativo. Esta institución hace gala de su dignidad con disciplina y con trabajo. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales, la página de Facebook y por supuesto los que consultan todas las redes y los que se afilian a nuestro canal de YouTube. Pongan Al Fin de la Noche Maya Televisión y encontrarán todas las historias que hemos brindado para análisis, investigaciones, estudios didácticos, docentes, y por supuesto las fuentes de información. Creo que para nadie es desconocido que Honduras tendrá que elegir un nuevo fiscal general de la República y un fiscal adjunto. El señor Oscar Chinchilla es el actual fiscal y su par adjunto es Rigoberto Cuellar. No crean ustedes que ese cargo es fácil desempeñarlo, como sucedió hace 6 periodos, porque es lo que hemos llevado hasta este momento, 6 fiscales. Esta cuestión es delicada. La representación de la sociedad, y una sociedad completamente convulsa, con una democracia incipiente, con un Estado de Derecho prácticamente desplomado, quebrado, caído, con una constitución que no aguanta
un tan solo remiendo, un tan solo parcho, y que a cada segundo, minuto, hora, día, mes y cada año que pasa después del año 2009 se reclama por una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero manifestarles que en el año 1994 una comisión ad hoc envió una nómina al Congreso Nacional y de allí se desligó lo que era el Ministerio Público adscrito a la Corte Suprema de Justicia y nació el Ministerio Público. Y el primer fiscal entre 1994 y 1999, y que yo vi ese nacimiento y que pude hacer el acompañamiento desde el punto de vista periodístico, tanto judicial como de investigación, es el antecedente, la cuna, y que tiene el mejor asidero. Hoy nos acompaña el primer fiscal general de la República de Honduras, el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, para hacer un análisis y hacer al final una propuesta de lo que será la próxima elección del fiscal general de la República, que sustituirá al abogado Óscar Chinchilla y al señor abogado también Rigoberto Cuellar. Bienvenido, doctor Edmundo Orellana Mercado, a Maya Televisión en San Pedro Sula. Gracias, Arnulfo. Muy amable por su invitación, me siento muy honrado. Sabe cuánto lo admiro por su lucha, por las causas que este país necesita, que los hondureños nos adhiramos, pero además por ese esfuerzo de mantener esta escuela, forjando nuevos profesionales en esta área tan importante como es transmitir la información en todos los aspectos, deportivo, comercial, de noticias. Eso no es fácil. Y crear expectativas, y luego yo recuerdo cuando la primera vez que vine aquí, que estaba un espacio más limitado con internet y solo. Hoy, mire cuánto se ha expandido y siempre era el medio de comunicación más poderoso, que vibraba más a nivel de Cortés y de más allá de Cortés. Y hoy, con todas estas alianzas que ha hecho, no hay duda de que se ha ganado la confianza por su esfuerzo, por su tesón y su reconocida demostración de dignidad profesional. Gracias, fiscal inolvidable y extraordinario. No puede pasar la página de la historia de la Defensoría y la representación de la sociedad sin que se escriba y se diga su nombre, doctor Edmundo Orellana Mercado. Pero el panorama de 1994-1999, las bases que se sentaron en aquel instante más glorioso y más esperanzador para Honduras, han cambiado. Y estamos a las puertas de la elección del nuevo fiscal general de la República con una sospecha. Pareciera que se está apretando, forzando, pareciera que se siente una salida casi forzada del actual fiscal general de la República, con un antecedente prácticamente trágico, accidentado, de casi todos los fiscales, a excepción del suyo, que fue perfecto. Gracias, Arturo. Usted muy generoso con estas apreciaciones. Yo comparto con usted que este es un proceso de selección sumamente dramático, porque acontece en un contexto sumamente difícil. Todo el mundo percibe que los pocos esfuerzos que se han avanzado en la lucha contra la corrupción, gracias a que el pueblo se lanzó a las calles a exigir la CICIG y vino al final la MASI, están siendo atacados masivamente desde todos los ángulos, de todas las posiciones, desde el Congreso Nacional, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, desde el seno del mismo Ministerio Público.
la clase política, la sociedad civil. Vemos muchas ONGs embarcadas con este propósito, y hasta iglesias, Arnulfo. Hasta iglesias hemos visto que se han adherido a la bandera de la impunidad y están golpeando severamente a la UFESIC, a la MASI y a los juzgados anticorrupción. Pero lo más vergonzoso es, porque yo entiendo que la clase política que se siente amenazada lance todos estos misiles en contra de este mecanismo que se ha creado por el esfuerzo de la MASI, pero que el secretario general de la OEA haya asumido la posición que finalmente adoptó, adhiriéndose a la bandera de la corrupción y de la impunidad, eso es el colmo. Cuando el mayor golpe que ha sufrido la MASI fue la descalificación que públicamente le hizo el señor Almagro, ni siquiera en una carta hacia Jiménez Mayor, sino que una carta al gobierno cuestionando la gestión de este señor, de este vocero, Jiménez Mayor, señalando que era un ineficiente, negligente en el momento en que estaba dando resultados. Eso causó un enorme golpe a la autoestima, ya no solo de Jiménez Mayor, sino de su equipo, al grado de que renunciaron 2 y 3, creo, con él, de ese mecanismo, y el resto del personal se siente, entiendo, con una enorme incertidumbre del futuro y también atemorizados por lo que puede suceder, ya que se sienten solos frente, por un lado, a un gobierno que amenaza, y por el otro lado, a una OEA que está de espaldas a la MASI. Pero lo peor, y este es lo más grave, un pueblo indiferente, un pueblo que lo único que hace es marchar. Guatemala tomó las calles, se enfrentó a los diputados, y hasta que no le arrancaron la revocatoria del decreto de la impunidad que allá emitieron, no dejaron las calles. Aquí no, aquí marchar de tal lado a tal lado, y una vez que terminó la marcha, todo el mundo a su casa. Pero el problema siguió, el problema sigue, y va a seguir. Así fue con el golpe de Estado, así fue con el otro golpe de Estado el 27 de enero, así fue con el fraude en noviembre, y así va a ser con la MASI y con la UFESIC, aparentemente. Eso lo que nos dice Arnulfo, no es culpa del pueblo. El pueblo, al fin de cuentas, está indignado y quiere explotar. Son los dirigentes que no están a la altura de esa masa indignada, porque son los que convocan a la gente y luego los desconvocan. Usted vio cuando el pueblo indignado se tomó Choloma, con aquellas rastras que estaban ahí. 3 días más y el gobierno cae. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que los mismos líderes que estaban entusiasmando a esas masas a que tomaran la calle, les dijeron que se levantaran de ahí, que se fueran a Tegucigalpa, que iba a hacer una gran megamarcha frente al Estado Mayor, a escuchar sus discursos. Y levantaron las rastras. Esa es la arteria económica del país, esa es la arteria terrestre, por ahí pasan y vienen todo lo que entra y sale de Honduras, en materia de comercio. Y sin embargo, la desactivaron. Eso nos indica que el problema no es el pueblo, son sus dirigentes. Ahí es donde vaya. No tenemos líderes a la altura de la indignación popular, no tenemos líderes a la altura del gigante que es el pueblo de Honduras, que se mueve, pero desafortunadamente es una masa amorfa que no tiene conducción, no tiene dirección. Una dirigencia que se siente algo así como pusilánime, comprometida, la palabra es fuerte, vendida, pero se siente que no tiene la capacidad de esa valentía, y que al tomar estas decisiones permiten recomponer a quienes van a caer. Sí. Fíjense que el gobierno se ha fortalecido gracias a esos líderes, porque cada vez que posponen y prolongan estas luchas, los hacen más fuertes.
todas las plataformas que se han medianamente conformado para debilitar el gobierno son los mismos líderes estos que lo debilitan, es las plataformas, no el gobierno, sino que la plataforma. Al final de cuentas, creo que el mejor apoyo, el mejor socio, el mejor cómplice del actual gobierno es una parte gigantesca del liderazgo de la oposición, que con sus torpezas, su falta de estrategia, permite que este gobierno se consolide cada día más. Más la falta de unidad también. Encontramos a las fuerzas de oposición, digamos el Partido Liberal, Sí. partido en partidos, dos grandes grupos, el de Elvin Santos y el de Luis Zelaya. Y en lo que es la alianza, el Partido Libre, MEL, que no se pone de acuerdo con Salvador Narrala que no logra ubicar sus sentimientos, su inmadurez, y por otro lado lo que se denominan las instituciones pequeñas o de bisagra, que no cuajan, no pegan. Totalmente de acuerdo, y todo eso le favorece al gobierno. El gobierno se siente feliz con ese tipo de oposición. En la medida en que más se separan, más se dividen, más se confrontan, más fuerte está el gobierno. Y eso lo ven ellos, y sin embargo lo están haciendo. A mí me apena mucho ver que esos son los líderes, esos son los modelos que la juventud tiene como políticos más importantes y prominentes, porque los arrastran con sus conductas a esas posiciones erráticas que asumen. Al final mucha juventud queda frustrada. Yo he hablado con muchos jóvenes que dicen, me siento muy mal porque no estamos haciendo nada, nos perdemos en unas marchas que no tienen fin, en unas marchas que al final de cuentas lo único es como un paseo dominical, como que andan haciendo ejercicio. Hay mucha euforia, hay desahogo, hay esto, pero nada más. No tienen ninguna incidencia en la consolidación o no consolidación del gobierno, simplemente La existe. elección de los fiscales, el titular y el adjunto, pasa por un sedazo político. Llega a su final al Congreso Nacional y es una negociación la que se hace allí, una repartición. Se podría garantizar que el nuevo fiscal nacerá del partido que está en el poder mediante una reelección inconstitucional y de una elección viciada de lo que se denomina un monstruoso fraude del 26 de noviembre del año 2017. Doctor Edmundo Orellana, si nos vamos a una pausa en Maya Televisión desde San Pedro Sula y luego desarrollamos este planteamiento con la inquietud del papel y el proceso de la juventud, donde sí cree en líderes, pero esto de los fiscales y de la Fiscalía General es cuestión de políticos, es cuestión de intereses y sobre todo también la mano de los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo domingo de mayo, Día de la Madre, y mamá se merece lo mejor en su día. Hay que invitarla a Puerto Cortés para que aborde el sabor de la cocina nacional e internacional en Restaurante El Crucero. El Crucero, Playas de la Coca-Cola, frente al mirador de Puerto Cortés. Bar, karaoke y pista para gozar la música en vivo con el mar de compañía. Damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria.
al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, con cariño, con respeto, pero con el calor de la costa norte, nos acompaña el primer fiscal general que tuvo la República de Honduras entre 1994 y 1999, el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Doctor Orellana, hablábamos con respecto al papel de la juventud, que en las elecciones del 26 de noviembre del 2017 no podemos negar que el candidato que tiene la simpatía y el cariño de la juventud fue el que ganó. Y esto lo ha sostenido la OEA y es lo que ha estado defendiendo la alianza de oposición y fue lo que confesó el aspirante presidencial Luis Zelaya. Pero esta cuestión de la elección del fiscal general de la República, ¿qué tanta conciencia tendrá la juventud, que es la que lleva el estandarte de esta lucha, al igual que las mujeres, al ver desplomada la moral y la dignidad de los dirigentes del país? Fíjese que la juventud creo que es la más consciente, porque si usted ve en las grandes marchas que hemos visto, la mayor parte de estas personas que integran la marcha son jóvenes. Esos jóvenes, Arnulfo, tienen un problema. Esos jóvenes salen de la universidad y no tienen trabajo. Esos jóvenes salen de los colegios y no tienen trabajo. De estas carreras de educación media, no tienen trabajo. Y no importa la profesión de que se trate, los médicos, abogados, ingenieros, economistas, lo que sea, no tienen trabajo. Se frustran. Hoy estábamos hablando precisamente en el evento que estábamos celebrando en la universidad con algunos profesores y comentábamos cómo muchos profesionales salen con gran alegría a querer ejercer su profesión y finalmente no encuentran qué hacer y terminan haciendo actividades que nada tienen que ver con su carrera, en taxis, haciendo cosas, por ejemplo, de internet, porque no hay otra cosa que hacer, cuestiones manuales, venta de lo que sea, se dedican al comercio, porque no pueden ejercer su profesión. Y hay un dato, la tasa de suicidios en Honduras es de casi 2 personas al día, y los que más se suicidan son jóvenes, estudiantes y desempleados. Vaya. Ahora súmele la enorme cantidad de jóvenes que se van anualmente hacia Estados Unidos, escapan del país. Según la voz de los Estados Unidos, esa marcha que llegó a la frontera, 80% era de Honduras. Y lo dijo la BOA, un país sumido en la más profunda pobreza. Así es. Y ahora agréguele que a esa caravana hubo que, además de esa pobreza, hay perseguidos políticos, precisamente por el golpe de Estado del 27 de enero. Hay de la comunidad LGTB que está huyendo por la discriminación de que es objeto y de la persecución de que es objeto de las autoridades. Entonces, hoy hay perseguidos adicionales que no sabíamos que existían y que eran capaces de irse del país por eso. Y luego los desplazados en los barrios y colonias por las maras, que como no tienen cabida, entonces se van también. Esta gente está huyendo del país no porque odie el país, sino porque el país los odia a ellos, los está corriendo. Es el sistema, y antes era el sistema económico, que los excluía y los golpeaba. Ahora es el sistema político, porque los persigue políticamente, les viola sus derechos humanos, y la prueba está que el alto comisionado de los derechos humanos ha señalado que 23 personas murieron precisamente en la represión postelectoral, y que eso es una violación a los derechos humanos, y que tienen que pagar los que hicieron esto. Y el riesgo, Arnulfo, es que el gobierno ha incorporado en este proceso represor a un elemento que había salido de la represión política, que son los militares, porque a través de la policía militar se ha utilizado para eso, y con ello oficiales del ejército que no tenían por qué meterse a eso, pero los han obligado a entrar ahí, y hoy están expuestos a que hayan acusaciones contra ellos por violaciones a los derechos humanos. Pero estas acusaciones serían a futuro,
porque la actual Fiscalía, el Ministerio Público de Óscar Chinchilla y de Rigoberto Cuellar, mutis. Sí, pero no se le olvide que ese tipo de delitos son imprescriptibles. Claro, sí. Es decir, que ellos estarían amenazados toda la vida. Por eso es lo cruel que ha hecho este gobierno con el ejército, porque el ejército ya había salido de eso. Desde el golpe de Estado se había retirado y no había participado. Pero ahora con esto, y todo por quererse mantener el continuismo, es decir, querer mantener el mismo allí, contra la voluntad del pueblo. Eso es gravísimo. Además de que, por otro lado, están los grandes fracasos de este gobierno. Tiene usted, hoy lo logró, somos el país más pobre del continente. Toda América somos el país. ¿Abajo de Haití? Abajo de Haití, fíjese usted. Somos el tercer país más corrupto de Centroamérica. Y no lo está diciendo usted ni lo digo yo. No, lo están diciendo los organismos, como la CEPAL. Son los rankings internacionales. El alto comisionado de la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas fue el que escribió el informe que usted refirió, en que aquí es peligroso, arriesgado, temeroso vivir por la violación a los derechos humanos. Así es. Y hoy, lo último, la cancelación del TPS. Arnolfo, las consecuencias que eso va a tener son terribles. Ya vio usted el presidente del Banco Central en la última declaración diciendo que no le va a quedar más camino a Honduras que devaluar. Eso fue lo que dijo cuando declaró que para que los productos hondureños pudiesen ser competitivos en el exterior era necesario que el lempira no fuera fuerte, que había que devaluarlo prácticamente, es lo que está diciendo. Pero la devaluación le va a favorecer a quien tiene dinero en el extranjero, al exportador, pero al resto del pueblo no le va a favorecer, porque al bajar el lempira frente al dólar, todas las cosas que usted va a comprar en un mercado van a costar más. Y el problema que tenemos es que todo lo importamos. Aquí producimos muy poco. Entonces, esos productos importados van a ser incomprables. Todos estos aparatos que usted tiene hoy aquí, si le costaron una cantidad, hará que 1 año, 2 años, olvídese, van a aumentar 3 veces o 5 veces su valor, simplemente porque van a devaluar. Pero no solamente esto, todo aquello que usted va a ver en los supermercados es importado. Eso va a costar más. Cada lunes amanece un nuevo precio a los combustibles. Claro. Por ejemplo, los combustibles. Comenzando por ahí, es lo primero. El petróleo nos va a costar más, la gasolina, todo eso que vende, porque todo es importado. Así que esto va a ser una locura, y esto se debe a la vida mejor, a lo bueno tiene que seguir. Difícil la situación. La elección del fiscal general es una prueba a la escuálida, debilitada institucionalidad de Honduras. Fíjese que el hecho de que haya venido la MASI es porque el sistema de justicia prácticamente era inexistente en Honduras. Porque cuando un país es intervenido por un organismo internacional en materia de justicia, es decir, para hacer justicia, es que ese país prácticamente ha fallado en lo más importante, que es la seguridad jurídica. Cuando usted no tiene certeza de qué es lo que va a hacer un tribunal, cuando no tiene certeza si sus derechos son respetados o garantizados, y cuando no tiene certeza de si inicia un juicio lo va a ganar o lo va a perder, porque todo está inclinado políticamente, desde ese momento desapareció el Estado de Derecho. Y hemos sido intervenidos por 2 vías. Una, por el hecho de que la MASI esté aquí, es que prácticamente es una intervención, pero una intervención positiva. Esa es positiva, porque nos están ayudando a fortalecer la institucionalidad, porque hemos sido capaces por nosotros mismos de fortalecerla. Pero por otro lado tenemos otra intervención, es la gringa directamente exigiéndonos extradiciones de hondureños, porque nosotros somos incapaces de procesar estos narcotraficantes. Usted me estaría diciendo, abogado del mundo Oriana Mercado, que lo que ha ocurrido con estas extradiciones y con esta llevada al sistema judicial de los empresarios, de los militares, la policía y de estos personajes políticos es obra y gracia de la mano norteamericana, Estados Unidos, claro, no del Ministerio Público de la Fiscalía.
No ha sido iniciativa del Ministerio Público. Tan no es iniciativa que ninguno está procesado en Honduras. Se fueron los cachiros, se fueron los valles y no tenían proceso aquí. Y otros llegaron solitos. Es más, prefirieron entregarse allá a Arnulfo. ¿Y sabe por qué? Porque les tienen miedo a la autoridad hondureña. Porque si se entregaban aquí los iban a matar. Ellos lo que declaran. No, yo no me entregaba porque me hubieran matado. ¿Y por qué los hubieran matado? Porque ¿cuántos del gobierno son socios de esa gente? Pregúntese usted. Y hoy se está demostrando porque la canillera que tienen los políticos hoy y muchos empresarios por lo que están diciendo los narcos allá es terrible. Hay gente que ya no viaja a Estados Unidos por temor a que lo capturen. Doctor, fíjese que tengo aquí una revelación producto de la investigación. El 90% de los testigos protegidos en Honduras han sido asesinados, eliminados. Es la falta de seguridad jurídica. Aquí en Honduras el que quiere ser testigo aquí es un error. Es un error porque el Estado no tiene capacidad para proteger a nadie. Mire, tan no tiene capacidad de proteger que yo le voy a poner un ejemplo. El fiscal que estaba investigando el saqueo del Seguro Social, el mismo gobierno lo sacó porque no lo podía proteger. Y si no puede proteger a ese muchacho que es fiscal, imaginen cómo va a proteger a otro individuo. A los que se fueron a entregar a Estados Unidos. Sí, o a otros. El mismo hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Aquí moría. Claro. Porque cuando hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a través de su hermano Tony Hernández. Flamante diputado del Congreso Nacional en la administración anterior. Y luego aparecen otros diputados como el señor Freddy Nájera. Y esto es una sola red. En mafias distribuidas, no hay duda. Usted lo ha dicho. En Honduras no hay varias redes de corrupción, hay una sola. En algún momento se tocan unas con otras. Son como círculos concéntricos. Está el gran núcleo y de ahí se van expandiéndose. Y ahí los va encontrando usted en el camino. Y todos en contacto, tienen negocios en común, de algún modo. Y todo tiene una particularidad. Termina y acaba, al principio y termina en el gobierno. Tengo su tesis, doctor Edmundo Orellana Mercado, para elegir el nuevo fiscal general de la República de Honduras. Usted advierte la siguiente fórmula para cocinar ese banquete: independencia, carácter, voluntad. Tengo entendido que un periódico le puso que a nivel de broma usted agregó: y si sabe de derecho mejor. Y es cierto. Fíjese que... Explíquenos la independencia, el carácter, esa voluntad. Mire, la independencia significa lo siguiente. Ayer uno de nuestros expositores invitados, el doctor Urrutia de Guatemala, en el evento de concienciación del proceso de selección, información para la selección del fiscal. Exacto, que promovió la Universidad Nacional Autónoma del Valle del Sula, San Pedro Sula. Sí, aquí. Dijo lo siguiente. No, hoy en la mañana fue. Hoy en la mañana. Dice la fórmula para demostrar que para el éxito de un fiscal es que aplica el principio de la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Dijo él. Es que el fiscal, una vez electo, no le agradezca a nadie su elección. Que sea ingrato y que le diga: señores, yo soy mal agradecido. Yo no me debo a ese voto que ustedes hicieron, sino que me debo al pueblo y me debo a la ley. Lo que dicen las redes sociales, agradecerle la participación a un funcionario público es como agradecerle al cajero automático porque le entrega el dinero. Exacto, que es suyo. Así es. Entonces, eso es lo importante, que quien asume esa posición no se sienta comprometido con nadie. Que si al presidente tiene que procesar, que lo procese. Que si a su pariente tiene que procesar, que lo procese. Y si no, que renuncie. Cuando ya llega un momento en que usted ya no puede ejercer su función porque lo comprometen otros intereses que no son los elevados del país, entonces renuncia. Ha llegado el momento de decir: bueno, ya no puedo. Llegué a mi límite y más allá no puedo. Pues bien, esa es independencia. Que tenga criterio
es que la independencia de ese criterio no funciona, porque usted puede ser muy independiente, pero si no tiene el sentido común, esa racionalidad que es necesaria para apreciar la pertinencia de sus actos, entonces puede cometer arbitrariedades, creyéndose un Dios, diciendo, yo voy a arrancar con todo el mundo, aquel que me cae mal, aquel que etcétera, que me debe un cuajo, aquel, y por ahí se va. O si se deja influenciar, para que decida un caso. Eso es un peligroso, que alguien llegue ahí sin criterio, que no tenga sentido común. Eso es necesario, que esté equilibrado racionalmente, para que pueda juzgar las acciones que debe asumir, que debe tomar. También debe ser una persona coherente. Eso significa que no puede a rajatabla agarrar todos los casos en igual magnitud, en igual proporción y con la misma intensidad, sino que debe identificar a dónde está golpeando más el crimen a la sociedad. Por ejemplo, en este caso es la corrupción, es el narcotráfico, es el lavado de activos. Está bien, entonces póngale la primera prioridad, pero también están las maras, también está la criminalidad, la muerte, los asesinatos, todo eso. Entonces hay que ponerlo en una escala, pero sin perder de vista que su acción es prácticamente en todas partes, es universal, porque debe entrarle desde la vigilancia de que el consumidor no sea objeto de estafa hasta que el poder no abuse de usted. Todo eso tiene que ver. Y eso tiene que apreciarlo adecuadamente un fiscal. Entonces tiene que distribuir los recursos humanos, materiales, financieros, en proporción a esa lesividad que está sufriendo la sociedad. ¿A dónde lesiona más? Bueno, aquí pongamos más recursos, pero no dejar de poner recursos en todas partes. Pero ahí donde más golpea, hay que poner más recursos, para golpear severamente ahí. Yo veo que si un fiscal no tiene esas características, por muy buen penalista que sea, porque sea el mejor abogado del mundo, no va a funcionar como fiscal. Porque si solo sabe penal, pero no sabe esto más, y no sabe administrar además, porque es administración de recursos, entonces va a perder su tiempo. Sí. Se va a pasar leyendo causas. Esa millonada de bienes a toda la gente que han extraditado y no saber las consecuencias de las indemnizaciones a través de las demandas que meterán. Es el caso de los Rosenthal. Un holding de Panamá está anunciando una demanda al Estado de Honduras por más de $1.000 millones. Doctor Edmundo Orellana Mercado, nos vamos a detener en una pausa desde San Pedro Sula, el departamento de prensa, el noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión a nivel nacional. Segundo domingo de mayo, Día de la Madre, y mamá se merece lo mejor en su día. Hay que invitarla a Puerto Cortés para que aborde el sabor de la cocina nacional e internacional en Restaurante El Crucero. El Crucero, Playas de la Coca-Cola, frente al mirador de Puerto Cortés. Bar, karaoke y pista para gozar la música en vivo con el mar de compañía. Damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Saludos amigas y amigos de Maya Televisión. Esta transmisión se origina desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. El acompañamiento, la comparecencia del primer fiscal general que tuvo la República de Honduras, orgullosamente es un hombre que ha luchado contra la corrupción
y ahí están sus antecedentes. Creo que ese experimento que hizo usted, la cuestión política lo derrumbó. Creo que era un buen porcentaje de abogados jóvenes y otro porcentaje de abogados con experiencia, a manera que se hiciera una asociación. Eso fue lo que nos explicó usted en 1994, doctor Edmundo Orellana, pero que no se continuó. Fíjense, Arnulfo, que si algo hay delegado de esa ocasión, en esa ocasión de mi gestión, se debió a una particularidad de la que yo siempre me he sentido muy orgulloso, y es de que el promedio de edad de los fiscales y agentes de investigación y personal administrativo de la época era 24 años. Era la institución con el personal más joven en toda la historia de Honduras. Y había una equidad de género ampliamente demostrada. En los fiscales habían más mujeres que varones. En agentes de investigación habían más varones que mujeres. Por las circunstancias del trabajo, las exigencias del trabajo, las mujeres preferían otros tipos de trabajo que andar de agentes de investigación, pero había mujeres. Y con la particularidad de que entre los agentes de investigación, la fiscal que más se destacó fue una mujer. Y de medicina forense igualmente teníamos más mujeres que varones, de médicos y de peritos forenses. Y en la administración igual, más mujeres que varones. Pero todos jóvenes. Era impresionante aquello. Eran muchachos y muchachas que nosotros formamos, que modelamos como profesionales. Lo mandamos a estudiar al extranjero, se forjaron con apoyos internacionales, hubo capacitación sistemática, sostenida a lo largo del año, durante esos 5 años que yo fui fiscal, y ellos fueron los que hicieron esa tarea. Ellos fueron los que permitieron que se luchara en la forma que se luchó, porque eran jóvenes no comprometidos más que consigo mismo, con la República, con la ley y con ese futuro rutilante que los esperaba. Ellos sabían que en la medida que hicieran mejor las cosas, iban a tener un futuro mejor, porque iban a aprender más, iban a pasar momentos estelares que después se iban a traducir en un ejercicio profesional, como hoy vemos todos esos muchachos y muchachas que ayer eran jovencitos, hoy ya son muchachos de 40, 50 años, profesionales distinguidísimos. Hoy los mejores penalistas que tiene el país se forjaron en el Ministerio Público, no se forjaron en otro lado, ahí fue el que lo formamos. Pues bien, de eso me siento orgulloso yo, porque todos esos jóvenes aquí en San Pedro, en todos lados, los formamos. Eran muchachos con ánimo, con entusiasmo. ¿Y cómo cree que los seleccionamos? Mire, cuando a mí se me eligió Arnulfo, hay una particularidad, y es que yo no iba de candidato a fiscal. El candidato del doctor Reina era Armando Aguilar Cruz, el abogado Armando Aguilar Cruz, usted lo recordará. Pero desafortunadamente... Allá a la casa presidencial. Sí, desafortunadamente hubo un encuentro con don Jaime Rosenthal, y don Jaime Rosenthal no permitió que lo eligieran fiscal general, porque tenía una surrencilla personal. Ni permitió que fuera presidente de la Corte, que era la primera ofrecimiento, de ahí el segundo y entonces quedó sin candidato el Partido Liberal. Y fueron descalificando a todos los candidatos que habían, porque unos eran militares retirados, y usted sabe que en aquella época los militares no tenían tan buena fama, eran violadores de derechos humanos, eran ladrones de aquella época. Bueno, contra los cuales yo tuve que accionar. Yo creo que pongo los 10 dedos de la mano y sacado uno. Y entonces, cuando no hallaron a quién, yo quedé solo, que yo iba de relleno ahí o no iba de candidato. Entonces, el presidente... Como un fiscal adjunto prácticamente inédito. Sí, no, claro, pero aquel era un hombronazo, era el hombre de la dignidad, sí. Ya le voy a contar. Mire, entonces resultó que el presidente del Congreso Nacional, que era Carlos Roberto Flores, le pide al cardenal que mande nueva lista, pero el cardenal le dice, ya se disolvió la comisión interinstitucional, ya no existe, no era esta junta proponente, era otro organismo que existía, ya no existe, ya se disolvió. Entonces, como no me conocía Flores, pidió que me mandaran a llamar,
Y cuando nos encontramos me dice, fíjese, me dice que usted es que aquí tenemos y que no hayamos qué hacer, ¿verdad? Y nos pusimos a platicar y le dije, mire, yo no estoy interesado en el cargo, realmente yo no venía de candidato, pero si usted quiere que yo acepte, yo le pongo 3 condiciones a usted. Y él las aceptó. Una, el escoger el personal por concurso. 2, que me dieran un presupuesto decoroso. Y 3, que aprobara un nuevo código procesal penal, porque con eso no iba a meter cárcel a nadie. Me cumplió las 2 cosas. El tercero, se atravesó callejas ahí, le pagó a abogados diciendo que ese código no servía, y no se pudo aprobar sino hasta cuando yo me fui. Pero quiero decirle sobre el personal. Contratamos una ONG que se encargaba de seleccionar el personal a las embajadas de los Estados Unidos y los organismos internacionales que tenían sede aquí en Honduras o tenían oficinas. Y la contratamos para que fuera ella que hiciera el concurso. A mí me mandaron de ahí solo listas de los que habían pasado, y yo nombré a todo el mundo que pasó, sin preguntarle a qué partido pertenecía y quién era. Esos muchachos que llegaron ahí, llegaron con el único compromiso de hacer bien las cosas, porque se habían entrado por sus méritos debían sostenerse allí. Y ese fue el éxito de esa primera época del Ministerio Público, gracias a esa juventud. Por eso es importante trabajar con jóvenes, por eso lo felicito a usted de forjar la juventud nueva de locutores, porque si uno no le da la oportunidad a la juventud y solo trabaja con viejos, lo que va a tener una sociedad caduca, decadente. Usted necesita renovar generacionalmente la sociedad, las posiciones, y eso fue lo que hicimos en el Ministerio Público. En ese momento esos muchachos tendrían la ubicación, la conciencia que iban a perseguir a tiburones, a grandes ballenas de la corrupción, de la irregularidad, como es el caso. A usted le tocó las acciones contra el expresidente Rafael Leonardo Callejas. Pero además contra otros. Los militares, los violadores de derechos humanos, militares, la policía. 120 oficiales de alta graduación se fueron huyendo del país. 120. Oficiales de alta graduación, 120. algunos activos, unos retirados, pero la mayoría activos. Imagínense, tenían miedo a una acusación criminal. ¿Qué clase de militares podían ser esos? Cobardes, inútiles. Hubo uno que lo regresaron de Estados Unidos cuando ya estaba casi muriendo de cáncer. Igual policías procesamos un montón. Bueno, procesamos al jefe de inteligencia policial de la Fuerza de Seguridad Pública, al jefe personal, al director de la DNI. Bueno, al director de la DNI lo capturamos por narcotraficante y se le aplicó una sentencia de 20 años. ¿Usted se acuerda de él? Juan Blas Salazar. Sí. Estuvo preso en la Ceiba. Bueno, esos eran los que nosotros procesábamos. En una época, Arnulfo, en donde aquí mandaban los militares. Acuérdese, había jefe de las Fuerzas Armadas. Allí estaba el cortaúñas del doctor Carlos Roberto Reina. Ese es el gran éxito del doctor Carlos Roberto Reina. Mire, el régimen militar no terminó sino hasta que llegó el doctor Reina, porque en el periodo del doctor Roberto Sazo Córdoba, Ascona y Callejas mandaban los militares. Hay un AR, hay un DR. Sí, estaba Reina, Gustavo Álvarez y estaban los demás. El proceso de transición del régimen militar al régimen civil se llevó a cabo hasta que el doctor Reina sometió a las Fuerzas Armadas al régimen civil. Y fíjense que hoy le agradecen los militares. Yo fui ministro de Defensa y conmemoré los 10 años de que el doctor Reina emitió esa decisión con el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, que era el presidente del Congreso Nacional. Entre los dos aprobaron eso. Yo lo conmemoré con los militares. Cuando yo les dije que íbamos a hacer esa conmemoración, no vi resistencia. Al contrario, me dijeron, abogado, estamos con usted, ministro, estamos con usted, lo vamos a celebrar. Y lo celebramos. Llegó el presidente, que era José Manuel Zelaya Rosales en esa época, y los militares participaron activamente. Y con todo el despliegue de los militares, con vuelos de los aviones, etcétera. 10 años de haber sometido a los militares al régimen civil. Doctor Edmundo Orellana Mercado,
tenemos 4 minutos para que hablemos el caso que no se va a reelegir, Óscar Chinchilla, y el retiro también de lo que pudo ser la candidatura de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales Montalbán. Yo estimo que en el caso de Vilma Morales es que, por un lado, creo que es que no le consultaron las organizaciones que la postularon, pero por otro, porque ella sabe que es un infierno. Ir en este momento a la Fiscalía es ir comprometido con los diputados del Congreso Nacional que han sido amenazados con investigaciones por el supuesto mal manejo de los subsidios otorgados a ellos en el Congreso Nacional. Así es que quien vaya tiene que ir comprometido a no hacer nada. A menos que se aplique el principio de la ingratitud. Que diga, bueno, sí, les voy a ayudar, y que ya puesto ahí diga, no. Mi compromiso es conmigo mismo, con la ley, con el país, con las nuevas generaciones, y lo voy a profesar. Es la única manera. ¿Y el caso de Chinchilla? Y el caso de Chinchilla, yo creo que el problema es que como él ya al menos había permitido que se iniciaran acciones en contra de los diputados no iban a votar por él. Yo no creo que hubiera tenido la mayoría él en el Congreso. Hubiera sido una caída, sería una caída estrepitosa. Ah, claro. Mire, él va a una posición, Arnulfo, tranquila, cómoda, son 10 años con dólares, porque no sé, el gobierno son como lo representa como el héroe de las extradiciones, cuando usted sabe que no es así. Bueno, es que las extradiciones, quien las ha solicitado es el gobierno de Estados Unidos. Y las ha ejecutado, porque hay testimonios que miran a agentes de Estados Unidos, del FBI, del Departamento de Estado, que tal vez andan en el uniforme de la policía o del ejército de Honduras. Pero mire, Arnulfo, en el caso, por ejemplo, de los Valles, la captura fue a espaldas del Ministerio Público y a espaldas del gobierno. Acuérdese que Savillón, que fue el que hizo eso con la DEA, el jefe de la policía, lo persiguieron hasta que lo expulsaron prácticamente del país. Se fue porque tenía miedo que lo fueran a matar. Bueno, ¿qué fue eso? Eso se hizo a la espalda del gobierno, a la espalda del Ministerio Público, pero el gobierno entendió que había sido en contra del gobierno. Por eso persiguieron a Savillón y no les dio vergüenza. No les dio vergüenza enfrentarse a esa situación. Pero Savillón valientemente los denunció. ¿Qué significa eso? Que alguien del gobierno tenía mucho compromiso con los Valles. Fíjense que los demás, los cachiros, se fueron a entregar a la DEA allá. ¿Por qué? Porque tenían miedo que algo le hicieran aquí. El hijo de Porfirio Lobo Sosa. Todos. Si usted ve, los demás se han ido de aquí a entregar afuera. Hasta el hijo de Mata se fue a entregar allá. Entonces, esto no quiso arriesgarlo lo poquito que se le acumula a Chinchilla. Sí, él va bien, sale bien, yo creo que no sale tan mal, también es que no sale bien, con esos 2 estigmas que carga, pero en lo demás, pues él puede decir, bueno, yo procesé a los diputados, yo hice esto, él puede tener algo que decir. Pero no meter la mano en esta elección inconstitucional, claro. Y no investigar la irregularidad del fraude electoral del 26 de noviembre del 2007, es suficiente para decir y los muertos no pasará. Que dice el alto comisionado de claro, humanos. la violencia, También los 23 muertos y otro tipo de cosas, los grandes personajes al saqueo a grandes instituciones como lo del Seguro Social. Ha estado con nosotros el primer fiscal general de la República entre 1994 y 1999, Edmundo Orellana Mercado. Luego estuvo entre 1999 y 2004 Roy Edmundo Medina. Entre 2004 y 2005 Ovidio Navarro. El 2005 al 2009 Leónidas Rosa Bautista. Del 2009 al 2013 Luis Rubí. Y del 2014 al 2018, supuestamente hasta el mes de septiembre, Óscar Chinchilla. Gracias, abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado, por estar aquí en San Pedro Sula en Maya Televisión. Gracias, Arnulfo, a usted por la invitación. Y muchos saludos a sus televidentes y radioescuchas. Hasta pronto, amigas y amigos.
Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Segundo domingo de mayo, Día de la Madre, y mamá se merece lo mejor en su día. Hay que invitarla a Puerto Cortés para que aborde el sabor de la cocina nacional e internacional en Restaurante El Crucero. El Crucero, Playas de la Coca-Cola, frente al mirador de Puerto Cortés. Bar, karaoke y pista para gozar la música en vivo con el mar de compañía. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.